Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén aquí con nosotros. Hoy, señores, no vamos a tener a la doctora Neri Esteves con nosotros. Ella está abueleando por allá, que es lo que a ella le gusta. Ella les hace creer a ustedes que a ella le gusta el programa, etcétera. No, ella lo que le gusta es ser abuela. Y cada vez que tiene chance, ustedes ven que me deja botado y se va a abuelear. Así que, madre, espero que cuando te envíen este programa te des cuenta de que tú tienes un trabajo, que es el arte de curar, y tienes un compromiso con un grupo de personas a quienes le agradecemos su sintonía fiel todos los días a través de Señal de Vida y sábados y domingos a través de Super Canal 33. Señores, gracias a esa diáspora que siempre nos mira y que nos deja saber justamente su sintonía con esos comentarios cálidos, con esos comentarios tan inteligentes. Sí le vamos a pedir que, por favor, sugiéranos algún tema, sugiéranos algún profesional de la salud que usted quiere que invitemos aquí al Arte de Curar. Entre al Arte de Curar y el Arte de Curar RD en Instagram, Facebook y YouTube. Usted escribe y dijo, yo quiero que usted invite a mi sobrino fulano de tal, qué buenísimo. Nosotros lo llamaremos por teléfono y si vemos que él no mete ninguna I por ahí, ni arrastra la R, lo invitaremos aquí al Arte de Curar, sobre todo si tiene la capacidad de informar de manera llana y clara. Señores, hoy tenemos un programa con una invitada especial, una persona a quien le tengo todos los aprecios del mundo, una persona a quien le tengo de paso admiración, cariño y respeto, que es la doctora Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, quien es médico neumóloga, con quien estaremos justamente tratando el tema de todos estos procesos respiratorios que tenemos en este momento en la República Dominicana, y también haremos una pregunta interesante. Todo el que tose, todo el que tiene ese cuadro respiratorio realmente tiene una infección, porque aquí en República Dominicana hay mucha gente con un muelmo que no se le quita. Y cuando hablamos de eso, muchas veces los procesos alérgicos tienden a ser más prevalentes que los procesos infecciosos de vías respiratorias. Así que, señores, aquí inicia el arte de curar. Doctora Soler, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Y lamento lo de mami, que ya usted escuchó que está abueleando por allá con esos niños que tanto queremos. Doctora, hola. Buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Doña Neris, fuerte abrazo desde acá y el cariño es mutuo. Te voy a contestar diciendo sobre esa inquietud, si los procesos respiratorios donde el paciente tose, tiene esa sintomatología perenne, si se asocia más a procesos crónicos que a procesos agudos, relacionados en este caso con los virus que andan pululando. Y te puedo decir que sí, es cierto, tú tienes mucha razón, el cambio climático, tenemos muchas condiciones per se de cada individuo, aquellos que son rinosinocíticos, que tienen un constante goteo nasal posterior, pero llamo la atención en estos momentos a que las personas que tienen sintomatología asociada a otros síntomas diferentes a ello, pues busquen ayuda profesional, porque en estos momentos donde hay una circulación importante de virus como el virus de la influenza, el coronavirus, algunas bacterias como el micoplasma, Haemophilus influenzae y los virus que son frecuentes en la edad pediátrica, pues es importante tomar en consideración que podría estar ocasionando esta sintomatología con un cambio a lo acostumbrado a un proceso viral agudo como lo que estamos viendo actualmente. Doctora Soler, hablando específicamente de este tipo de proceso y conversando con la profesional que es usted, quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Cómo estudia usted medicina, doctora Soler? ¿Cómo entra usted a estudiar medicina? La doctora Evangelina Soler, ¿qué momento decide yo voy a ser médico? Se lo digo porque aquí en el Arte de Curar, en este primer segmento, generalmente queremos conocer a nuestros especialistas. Y usted junto con el doctor Matos, junto con la doctora Luz Guzmán, son nuestros neumólogos de cabecera. Entonces la realidad es, ¿cómo llega la doctora Evangelina Soler a ser médico y después a meterse a ser neumóloga? Está bregando con moco y con muchachitos y con gente tosiendo. ¿Cómo llega Evangelina Soler a esa parte, por favor? Ay, esto tiene una historia bastante interesante, pero la voy a resumir. Mira, desde los 5 años yo sabía que iba a ser médico. Entonces yo tenía una disyuntiva, o soy médico o arquitecta, eso lo recuerdan todos mis familiares. Pero ya en eso de los 13 años, cuando comienzo a exponerme a visitar médicos, en el caso acompañar a mi madre que tenía un problema neurológico,
con una topsis palpebral, o sea, los párpados caídos. Llego a una consulta con un doctor a quien quiero muchísimo, el doctor Cosme de Bro, el neurólogo, y recién llegaba. Raúl Cosme de Bro. Raúl Cosme de Bro, recién llegaba de Francia. Y con él tengo mi primera experiencia y me enseña a tomar la presión y hablamos de la neostigmina, hablamos de la miastenia gravis y a los 13 años comienzo ese interés real por la medicina. Ya cuando salgo del bachillerato, pues yo estaba muy clara que iba a ser médico. Me formo en la UAS, la Universidad Nuestra, y ahí con un grupo de compañeros pues hicimos la carrera en un tiempo récord. Nos graduamos muy contentos y viene la otra parte, entrar a la residencia. Pero así como yo decía que iba a ser médico, también decía que iba a ser pediatra. Pediatra, eso era lo que iba a hacer. Sorpresa. Comienzo a hacer pediatría, pero por esas cosas que uno en el momento no entiende, pero sí papá Dios sabe los planes que tiene. Comienzo a hacer pediatría y no me gusta la pediatría que estaba desarrollando en ese lugar, en el hospital que me tocó. Y por cosas de la vida, pues yo había concursado también en el Hospital Salvador Begotier y entonces ahí entra una serie de cosas, que si el Hospital Salvador Begotier era una academia muy buena, que si el Hospital Salvador Begotier tenía viajes al exterior para las rotaciones, claro. Que si tenía mejor sueldo, que si era mejor hospital. Bueno, muchas cosas que se fueron sumando, o sea, como que mira, tú estás dejando de ver estas cosas. En el hospital que me tocó fue en Salvador, en Los Minas, hacer pediatría. Y ahí yo recuerdo que teníamos que comprar medicamentos para los niños porque a veces no había medicamentos para bajarle la temperatura. A veces se iba la luz y nos quedábamos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y, o sea, todas esas cosas incidieron para que 2 semanas después yo decidiese irme al Hospital Salvador Begotier y entrar a medicina interna. Entonces entro a medicina interna con mira a hacer endocrinología. Ah, bueno, pero explícanos. Cuando tengo 2 años haciendo medicina interna me doy cuenta que no quiero hacer endocrinología, pese que me gusta mucho la clínica. No me veía como endocrinóloga y pese que uno de mis profesores a quien más quiero y admiro es el doctor Julino Castillo, quien agradezco tanto su formación como internista en mí, pero no quería hacer endocrinología. Y entonces me gustaba todo y no me gustaba nada. Me gustaba la gastro, pero no me gustaba tantísimo. Me gustaba la neuro, pero no me gustaba tantísimo. Hasta que voy a rotar a neumología y se hace la magia. Me quedo totalmente enamorada. Y pasada una semana, pues ya el hospital completo, creo que hasta el director sabía que yo iba a ser neumóloga. Y ahí definitivamente dije, bueno, Dios tuvo un propósito, me quitó de donde no me quería, porque Él sabía que yo iba a sufrir mucho siendo pediatra. Desde que falleciese el primer niño, pues tal vez yo iba a desertar. Y tenía ese plan maravilloso para mí. Y este es un llamado que le hago a los jóvenes que están ahora en ese proceso de residencia, porque es un proceso muy duro. Es un proceso donde los muchachos a veces no están preparados para estos concursos que se dan. A veces uno tiene una idea de que quiere ser una cosa y Dios te pone otro camino. Y dejarse llevar en muchas ocasiones, yo que creo en Dios y en esa firme voluntad de que hay cosas que trascienden un poquito de lo que nosotros queremos, porque hay oportunidades más importantes, más brillantes, más bonitas que la que nosotros estamos enfocados. Y eso pasó conmigo. Comencé a hacer neumología y definitivamente que todo lo que he vivido siendo neumóloga ha sido una bendición de Dios. He tenido la oportunidad de curar mucha gente, he tenido la oportunidad de llegar a muchas familias y he tenido la oportunidad de tener ese regocijo, de tener personas a las que cuando uno se relaciona en esto, que es el arte de curar, definitivamente se hace, se logra. Yo pienso que la especialidad más hermosa, y no es porque soy neumóloga, es precisamente la neumología, porque uno tiene tanto por hacer por el paciente, uno tiene tantas maneras de cambiarle la vida, el sufrimiento a un paciente con una afección respiratoria. A veces lo hacemos desde la medicina preventiva, otras veces curando ya un problema. Y es de verdad una de las especialidades más hermosas.
Así que yo le hago un llamado a esos jóvenes que están ahora y que tal vez la vida le ha hecho una jugada como me la hizo a mí hace unos 30 y tantos años atrás, Paparara, paparara. a que estén tranquilitos y que se dejen llevar y que confíen que Papá Dios les va a poner en un buen camino. Señores, estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, médico neumóloga, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso estaremos hablando con la doctora Soler específicamente sobre la tos, porque sé que muchas personas en este momento están padeciendo una tos que, como dicen ellos, no se me quita. Una tos que en ocasiones es seca, en ocasiones una tos que produce catarro de vez en cuando, pero hay una tos que dice el dominicano que suena como un camión viejo. Así que si usted está dentro de alguno de estos renglones, quédese por aquí, que aquí en El Arte de Curar conversaremos con la doctora Evangelina Soler sobre esa tos que quizás le está molestando. No se mueva, regresamos en un momento. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que usted esté sentadito ahí observando hoy El Arte de Curar. No importa que sea por señal de vida, que sea a través de Supercanal o a través de alguna de las señales de alguno de los cables que tan gentilmente reproducen este espacio. Conversando hoy con la doctora Evangelina Soler, médico neumóloga de Santo Domingo, quien es pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctora Soler, entrando inmediatamente en materia, y ya mencionamos un poquitito lo del asunto de la tos, nos gustaría, por favor, que usted nos hablara de esta tos que se le ha quedado a la gente, porque se ha hablado mucho de los procesos gripales, de los procesos respiratorios, que si COVID, que si influenza, sincitial respiratorio, adenovirus, un grupete de cosas que está circulando. Pero el problema es que después que la gente se cura, le queda ese roco que no se le quita. Entonces, en este momento, cualquier persona que tose en un espacio donde hay gente, inmediatamente esa persona, todo el mundo le hace la cruz y le dice, pero te está muriendo, ve y trátate esa tuberculosis. La pregunta es, doctora, esa tos que no se quita, cuéntenos un poquitito, sobre todo en aquellas personas que acaban de salir de estos cuadros respiratorios que acabamos de describir, por favor. Para iniciar te voy a decir lo que es la tos. La tos no es más que la producción de un estallido cuando a las vías aéreas, entiéndase la tráquea, llegan secreciones. Y esas secreciones pueden venir del tracto respiratorio superior o pueden venir de los pulmones. En muchas ocasiones, ese paciente que queda con ese roco, con esa tos estruendosa que parece un camión, generalmente viene del tracto respiratorio superior y es por sinusitis, por descarga nasal posterior. Entonces una tos que cuando pasa un proceso gripal, la persona cura de ese proceso gripal, pero quedan los senos paranasales cargados de secreciones y esas secreciones se van detrás hacia la orofaringe y liquean. Y como un mecanismo de protección y de defensa del organismo para que ese pulmón no se infecte con esas secreciones que vienen con gérmenes de la cavidad oral, que son gérmenes muy resistentes y que son básicamente de bacterias anaerobias, que no son las que están en el pulmón. Para defender ese pulmón, pues el individuo tose y luego lo traga y lo tira hacia la parte posterior y entonces dice, tengo una tos seca, que no veo la secreción, que no produzco catarro, pero en definitiva el catarro está, lo que pasa es que usted se lo traga. Esa es una tos que queda tras un proceso respiratorio agudo. Pero hay una tos también asociada a reflujo, que se parece mucho a este tipo de tos que acabo de mencionar. Y ese reflujo se ve en los pacientes que tienen gastritis, que tienen patologías gastrointestinales, hernia, que tienen defecto de donde se divide el estómago y el esófago. En definitiva, que esa tos también es muy molestosa y se asocia mucho a la ingesta copiosa de alimentos y cuando las personas se acuestan de noche o cuando las personas ingieren bebidas alcohólicas o cuando tienen un estrés marcado. En definitiva, que es una tos también crónica y muy difícil de que el paciente pueda manejar y conciliarla porque afecta mucho el sueño. La otra tos que es también crónica es la tos que queda tras el desvestimiento de los bronquios en el caso de los procesos virales. Los virus son muy
acostumbran mucho a dañar la capa terminal del epitelio bronquial. Y entonces ese epitelio queda como desmantelado, queda desvestido y es muy propenso a desarrollar una reacción ante el aire, Soler, es lo ante que el llamamos frío. generalmente, llamamos bronquitis posinfecciosa. Exacto, que es la bronquitis crónica, pero no la del fumador, porque voy a la otra bronquitis, a la tos que produce aquel que fuma. Ese que fuma, que ha dañado el bronquio perennemente durante largos años fumando, irritando esas vías aéreas, ese fumador va a tener una bronquitis con una tos crónica, pero esta tos suele ser acompañada de una expectoración, muchas veces una expectoración marrón, o muchas veces una expectoración mucopurulenta si están infectados. O sea que hay diferentes tipos de tos. Está también la tos asociada al proceso agudo, que es cuando el paciente tiene un proceso gripal y de repente comienza a toser y a expectorar. Lo estamos viendo ahora con el COVID, lo estamos viendo con la influenza, lo estamos viendo en los niños que tienen procesos agudos, pero también tenemos la tos que se asocia al cáncer de pulmón, que es una tos donde el paciente va a tener sintomatología variable porque dependiendo del tipo de histológico de ese cáncer de pulmón, algunos van a producir más mucosidad, otros menos mucosidad, pero muchas veces están acompañados de sangre, de copitos de sangre. También tenemos la tos de aquel que tiene un daño estructural del bronquio, los que tienen dilataciones, bronquiectasias, y estas bronquiectasias van a producir también una tos con una expectoración sanguinolenta. Entonces hay muchos diferentes tipos de tos. La tos que está relacionada al irritante, al cloro, al polvo, la tos del que es rinosinusítico, pero que también es una tos alérgica de momento. O sea, hay múltiples maneras de cómo la tos se manifiesta. Doctora Soler, algo interesante es que se ha vendido el hecho de que existen muchísimos medicamentos para tratar la tos. Y observamos cómo las personas toman miel de abeja, cebollín, gárgaras de sal, muchísimos remedios por ahí. Y la gente dice entonces que los médicos no curan ese tipo de tos. La pregunta es, ¿existe una duración habitual a esperar después de este tipo de proceso? Porque algunos médicos hablan de 6 semanas que puede durar esa tos. Otros hablan de que si son algunos tipos de bacterias pueden durar hasta 3 meses tosiendo. La pregunta es, ¿existe algo natural que la gente pueda tomar? Porque repito, tú sabes que la gente aquí hace inhalaciones, hace un grupete de cosas. Y se pone Vivaporú con hoja de limón hervidas en la cara para que le salgan todas esas secreciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya que a mí me han acabado en redes sociales diciendo que yo pago por los laboratorios, no es verdad, pero síganlo diciendo por si alguno se anima. Entonces la pregunta es, doctora Soler, cuando uno evalúa todo este proceso, esa gente que utilizan esas medidas naturales, ¿tienen algún tipo real de ventaja o de beneficio? Y si la tos esa va a desaparecer sola, tiene que visitar al neumólogo, existen medicamentos, ¿cómo se maneja ese proceso? Lo primero es que yo cuando mencioné cómo se produce la tos es un mecanismo de defensa, pero en muchas ocasiones también es la sintomatología predominante ante un proceso que puede ser mortal, como el cáncer de pulmón. Entonces, si usted tiene una tos crónica, la cual puede estar inclusive relacionada a su trabajo, porque una persona que trabaja en una fábrica con textiles y comienza a toser y tiene una tos crónica, pues esa tos no puede soslayarla, no puede restarle importancia, porque esa tos está diciendo que a su organismo está llegando una partícula que le está dañando. O igual pasa con ese obrero de la construcción que está expuesto a materiales de arena, a cemento. Esa tos de ese obrero de la construcción, donde tiene una tos crónica, le está diciendo que en su organismo está entrando una partícula que no le está haciendo bien. O esa señora que trabaja como drupier en un casino, creo que se le llama así, ¿verdad? Sí, croupier. Esas personas que trabajan durante la noche en discotecas, expuestos a grandes cantidades de humo, y comienza con una tos y tiene una tos crónica, pues usted podría estar presentando una bronquitis crónica de segunda mano o hasta un cáncer de pulmón. O sea que siempre cuando usted tenga una tos crónica debe buscar ayuda y no automedicarse. De hecho, nosotros los médicos especialistas, y el doctor Balcácer lo explica muy bien,
no utilizamos sustancias para quitar la tos. Cuando tenemos un paciente y ya hemos evidenciado que la causa no es una causa que compromete al paciente, tal vez utilicemos alguna sustancia para mermar un poquito, para favorecer el sueño, pero ya en el entendido de que esa tos no va a afectar, o sea, cesar la tos, porque a veces cesamos la tos y tenemos una pieza dentaria dañada y ese material que el doctor bastante bien que conoce, esos gérmenes de la boca que pueden dañar el corazón, que pueden dañar otros órganos porque se broncoaspira durante la noche, ese material. Imagínate, si cesamos ese efecto de la tos, que es un efecto de protección al organismo, estamos probablemente permitiendo que gérmenes de la boca pasen a los pulmones o pasen al tracto sanguíneo, pasen al corazón y producir a partir de aquí infecciones importantes. O sea que nunca es buena idea automedicarse, ni tampoco es buena idea sugerir a nuestros médicos que le quitemos la tos, porque generalmente la tos hay que identificar qué lo ocasiona y tratar lo que lo ocasiona para que así ella pueda desaparecer. Soler, ¿me toreaste la pregunta? ¿Me toreaste el cebollín, el jarabe de rábano, limón, miel y sal? ¿Me toreaste esa pregunta? Mira, Pues tú no quieres compartir los haters que yo tengo, por favor, Soler. Lo que pasa es que cuando tú consumes cebolla, cuando tú consumes miel, cuando tú consumes naranja agria, cuando tú consumes ese tipo de cosas que la gente habitualmente consume, estás llevando a tu organismo antioxidantes, estás llevando a tu organismo algunas sustancias que son beneficiosas para el cuerpo, pero no necesariamente son las que curan ese proceso que te originó la tos. Entonces no le vamos a adjudicar a esas herramientas culinarias que tenemos cerca en la casa y esos factores beneficiosos que tienen, no le vamos a adjudicar un poder que no tienen, porque realmente no es así. Y lo que podemos hacer es empeorar, alargar y hacer que una patología que se puede tal vez resolver con la asistencia de un profesional que competa o que sepa del tema, pues tal vez utilizando esos remedios caseros estaríamos postergando ese tratamiento adecuado. O sea que si usted se quiere comer su cebolla, su rábano, su cebollín, cómaselo como una ensalada que le va a ir muy bien, pero no para tratar patologías respiratorias. Señores, lo dijo la doctora Soler. Aquí cuando subamos este video, déjenle los comentarios a la doctora Soler, que no lo dije yo. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando de los procesos respiratorios que están circulando en este momento en la República Dominicana y si esperar que los casos de coronavirus se conviertan en una constante cada cierto tiempo en nuestro territorio. No se mueva, regresamos en un momentito en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo su sintonía. Tercer bloque, este es el momento en el cual nosotros les pedimos encarecidamente que si nos están viendo y no nos siguen, que por favor comiencen a seguirnos en El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Entra a YouTube, revise los programas previos, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Pero si usted quiere una interacción más directa, hágalo a través de Facebook o de Instagram. Nerie TV no se despega de ahí, de Instagram y de Facebook. Usted le escribe, le sugiere un profesional que usted quiere ver o un tema que quizás se está tocando poco. Y así de esa manera podemos entre todos hacer un mejor programa, porque no somos nosotros los que hacemos el programa, son ustedes con su sintonía. Así que ya saben, El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Estamos conversando hoy con la doctora Evangelina Soler, médico neumóloga, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. La doctora Soler ya lo dijo en el otro bloque, deje de estar sazonando la gripe, deje de estar echando cebollín, rábano, cebolla, naranja agria. Si usted quiere consumir eso, ya dice que es una excelente fuente de vitaminas y minerales, pero que realmente usted consumiendo este tipo de productos, lo único que va a lograr es retrasar, buscar asistencia médica. Y ella lo dijo, un síntoma tan pequeño como la tos puede representar un cuadro tan grave como cáncer. Así que por favor, no retrase la búsqueda de asistencia médica por estar consumiendo productos naturales que no hayan demostrado a ciencia cierta, con evidencia científica, frenar o curar algún proceso. Repito, para eso están los profesionales de la salud, para acompañarles en el proceso, y hoy nos acompaña
una de las mejores neumólogas del país, la doctora Soler. Doctora Soler, continuando con el tema de lo que dijimos anteriormente, los procesos respiratorios se han convertido en la norma, se han convertido en la cotidianidad. Y en este momento, y yo lo digo sin ningún tipo de modestia, que en enero yo lo dije, en junio o julio vamos a tener un brote de coronavirus otra vez. ¿Por qué razón? Porque estamos observando una fase cíclica. Da mucho coronavirus, 1 mes y medio, 2 meses, y después tenemos una calma de cerca de 4 a 6 meses sin la aparición de casos. ¿Esperaremos ese mismo comportamiento del coronavirus 2 veces al año, tener picos justamente de esta patología, doctora Soler? Sí, definitivamente. Hemos observado esas curvas, como tú mencionas. A final de año es muy probable que tengamos un pico mucho más importante que el que tenemos ahora. Parece ser que esta variante que anda circulando es tal vez un poquito más infectocontagiosa. Tal vez podamos adjudicarle al proceso pasado de las elecciones. Nosotros comenzamos a ver un aumento sostenido a partir de las 2 primeras semanas de mayo, y es probable que también esa variante haya incidido para que hoy tengamos más casos en nuestro territorio. Hay una importante presentación del virus, no solamente del coronavirus, sino también del virus de la influenza, otros virus que circulan con mucha frecuencia en la edad pediátrica, pero definitivamente que sí, que parece ser que va a ser cíclico y que vamos a tener esos episodios epidemiológicos con esas curvas de alzadas en esos meses que tú describes. Cada vez que hay un evento importante, lo vemos, los conciertos también, las fechas festivas, y todo eso hay que tomarlo en consideración. Doctora, en este momento hay algo que llama mucho la atención y quizás los que no son médicos no lo aprecian, pero qué locura. Generalmente la influenza es una enfermedad que después de abril desaparecía, hasta que llegaba octubre, noviembre, diciembre, pero ahora tenemos una cantidad de influenza terrible. ¿A qué usted considera que pudiera deberse que todavía estemos manejando niveles de influenza con unos valores altísimos en este momento? Cosa que, repito, la mayoría de los profesionales de la salud no lo explicamos, porque sí tenemos influenza durante los meses finales, noviembre, diciembre, enero, y llega hasta abril una colita, pero ahora en junio es una locura. Anda la gente con influenza, que eso quita el hipo, doctora. Una de las cosas que se han postulado es que tú sabes que el organismo responde con lo que se llama inmunidad, la inmunidad adquirida, la inmunidad natural, pero básicamente la inmunidad adquirida. Y el estar 2 años confinados, 2 años prácticamente y 1 año casi totalmente cerrado el mundo, donde no había mucha exposición escolar, donde la gente no compartía. Parece ser que esos niñitos que durante ese periodo, esos que nacieron en el 2000, que no se expusieron hasta los 2 años después con otros niños, tal vez pueda ser que venga por ahí, que al no exponerse a esos virus en ese periodo de tiempo, pues haya cambiado un poquito el comportamiento, porque no solamente estamos hablando de una gran circulación del virus de la influenza, como tú describes, también estamos hablando de comportamiento diferente de otros virus que anteriormente se comportaban de una manera y lo estamos viendo totalmente cambiado en su forma de presentarse. En el caso del virus del sincitial respiratorio, que es un virus que se presentaba básicamente en la edad pediátrica, pero muy chiquitos los bebés de 9, 10 meses, 11, 1 año, y a veces ni siquiera se presentaba a la edad escolar. Era raro que tú encontrase un virus del sincitial respiratorio tras los 3, 4, 5 años. Ahora lo estamos viendo hasta en adultos, con un comportamiento importante, o sea, circulando en población adulta que no se veía anteriormente. O sea que hemos tenido un cambio en la forma como se están presentando estos virus, y uno de los postulados científicos es que se debe tal vez a ese tiempo donde no hubo esa exposición, donde no hubo esa relación persona a persona para hacer que esa inmunidad creciese en base a esa exposición a esos virus que circulaban habitualmente. Al estar confinado, pues eso se bajó y se perdió un poquito. Tal vez es la razón. Doctora, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir
de una manera, creo yo, muy responsable. Algunas personas le han dicho irresponsable al director de la Organización Mundial de la Salud diciendo, cito al director de la OMS, tenemos que estar preparados para la próxima pandemia. No sabemos cuándo vendrá, pero tenemos que estar preparados para la próxima pandemia. ¿Pesimismo u objetividad por parte del director de la OMS? ¿Cómo lo ve Evangelina Soler? Bueno, se ha hablado de muchas cosas que están ocurriendo. Anteriormente, el tema del medio ambiente, el tema de los cambios climáticos, eran temas que hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás no eran tan populares, no eran tan socorridos, pero hoy en día todo tiene que ver y tiene que ver mucho con el comportamiento de los virus. Se habla de los glaciales, se habla de los cambios climáticos a ese nivel, de que hay ciertos microorganismos que están por resurgir, esa misma alteración en toda la capa protectora del medio ambiente, todo eso, también la multiglobalidad, todo eso tiene que ver e incide en que muy probablemente tengamos nuevos procesos, no se sabe si respiratorios, generalmente respiratorios, porque los virus se transmiten muy fácilmente y se transmiten por las vías respiratorias, es la forma más común de que los virus se transmitan y tal vez es una pandemia viral que vamos a tener, no sabemos cuál, no sabemos cuándo ni cómo, pero si él lo dice es muy probable que tenga base suficiente. Entonces, aconsejar a la población a que haga sus ejercicios, a que se alimente bien, a que tenga un estilo de vida saludable, pues siempre es una oportunidad aprovechable. En este momento lo hago. Señores, estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, quien acaba de decir algo bastante interesante. No nos oponemos a que usted consuma productos naturales. No nos oponemos a que usted mejore su sistema inmunológico con dieta, ejercicio y una conducta correcta para con su organismo. Lo que sí la doctora Soler dejó claro desde el bloque anterior es que buscar asistencia médica temprana siempre va a ser la mejor medida para su salud y las personas que les rodean. Vamos justamente a la última pausa y al regreso estaremos tratando con la doctora Soler algo bastante interesante. Tenemos un brote de coronavirus y ella dijo que en diciembre vamos a tener otro brote de coronavirus. Entonces, doctora Soler, ¿haría falta volver a vacunar contra coronavirus? Hay que vacunar contra influenza, con todo el miedo que los antivacunas le han metido a la gente sobre ese proceso. Vamos a la pausa y al regreso, la doctora Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, estará respondiendo a este tema. No se muevan, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Señores, caímos ya al último segmento. La doctora Evangelina Soler con nosotros para tratar esta última pregunta, este último cuestionamiento. Doctora Soler, inició el coronavirus, no teníamos nada que hacer. Llegaron los antivirales, comenzamos a salvar vidas, pero llegaron las vacunas y pudimos frenar el proceso del coronavirus. Sin embargo, todavía hay personas que hablan mal del proceso de vacunación. Pero ya usted lo dijo, vamos a tener coronavirus cada cierto tiempo. Y usted, al igual que un servidor lo dice, noviembre, diciembre, no nos despinta a nadie otro brote de coronavirus similar al de ahora. Así que si usted va a comprar pasaje para noviembre, diciembre, cómprelo con tiempo, pero esté preparado por si le va a dar una gripecita que termina siendo coronavirus. Y hemos tenido suerte de que estas subvariantes que han aparecido no son más agresivas que las anteriores, porque el día que aparezca una subvariante que nos dé en la progenitora, para no decir, ¿verdad?, como dicen los mexicanos, realmente el asunto se va a complicar. Doctora Soler, ¿ha sido difícil o es difícil imaginarse a una población dominicana de que, imaginemos que en octubre, noviembre, un laboratorio privado decida traer una cantidad de vacunas actualizadas? Porque ya el ministro de Salud lo dijo, no tenemos vacunas disponibles de coronavirus en este momento porque las vacunas que teníamos eran vacunas justamente contra la variante original. Pero en este momento hay vacunas actualizadas en otros países, en Europa, en los Estados Unidos.
y que lamentablemente solamente el 15% de la población en los Estados Unidos se está aplicando esta vacuna actualizada. Pero imaginemos que un laboratorio decide traer la vacuna actualizada, el cual yo estoy loco porque alguien se decida a hacer esa inversión. ¿Usted cree que sería rentable y sobre todo si sería recomendable que llegase una cantidad específica de vacunas para una población en particular, doctora? Mira, el tema de la vacuna ha sido un tema interesante desde el primer momento que se hablaron de ellas. Nosotros pudimos ver cuando en nuestro país logró vacunar una gran cantidad de la población y observamos que los pacientes vacunados tenían mejor respuesta ante los procesos, sobre todo la variante Delta, que ya había una población importante de personas vacunadas, y logramos ver que aquellos que se resistieron a la vacunación caían en cuidados intensivos con mayores síntomas, con mayor agresividad del proceso respiratorio, con mayor tasa de mortalidad que los que habían recibido 2 vacunas, y aún mejor le iba a los que tenían la tercera dosis. Como dices tú, Balcácer, la variante que está circulando ahora, que es derivada del Omicron, lamentablemente nuestras vacunas, la que tenemos en el país, no tiene un efecto, y además las que quedaban el ministerio tuvo que desestimarla porque la gente definitivamente no acudió, ya con una gran cantidad de personas completado el esquema, no acudió a vacunarse. Es interesante lo que tú planteas. Nosotros vamos a tener circulando el coronavirus mucho tiempo más. Es muy probable que la antesala de eso que acabamos de decir, de que diciembre tengamos picos importantes, comience en septiembre con la entrada de los niños a la escuela, a finales de agosto, septiembre, va a comenzar a aumentar. Tal vez en las próximas 3 semanas caiga un poquito lo que estamos viendo ahora, pero es muy probable que resurgiendo la asistencia escolar vuelvan otra vez y se produzca un pequeño brote, y ese brote, con lo que hemos visto subsecuencialmente, va a llegar hasta diciembre con un pico más importante. Valorar esa propuesta de que tal vez la población entienda que estas nuevas variantes deben de ser protegidas con las vacunas. En un espacio anterior me cuestionaban de si las vacunas son las responsables de esos procesos inflamatorios a nivel cardíaco, de los trombos, y te puedo decir que yo tuve casos de personas que les dio el coronavirus y se llenaron de trombos antes de vacunarse. Entonces, lo que dije en otro espacio, no podemos adjudicar que todos los procesos inflamatorios en cuanto a trombosis y demás están relacionados a la vacuna, porque el propio virus, y no solamente el coronavirus, la influenza, casi todos los virus inflaman y producen un estado morboso en el organismo que predispone a complicaciones cardíacas, que predispone a alteraciones en la vascularidad y demás. Te voy a interrumpir. Hay un estudio que demuestra, y no confíen en Héctor Balcácer, abra su celular, entre a Google, repito, tome su celular en las manos, le doy un segundito, entre a Google y escriba influenza e infarto. Y usted se va a dar cuenta de que si a usted le da la infección por el virus de la influenza, usted tiene mayor riesgo de que le dé un infarto en los próximos 3 meses. Repito, el de la influenza, imaginemos el coronavirus que producía una inflamación todavía superior, y sobre todo al inicio, cuando no teníamos ni medio cc de anticuerpos contra coronavirus. Así que deje de estarse llevando de cuento de camino de que es la vacuna, porque repito, y esto es algo que le quería preguntar a la doctora Soler. Doctora, ¿hay algún grupo que si llegan vacunas actualizadas deberían aplicarse la vacuna de inmediato? ¿Existe algún grupo que usted como médico se los recomendaría sí o sí que se la apliquen, por favor? Sí, mira, los pacientes que nosotros hemos tenido con mayor morbimortalidad, y cuando digo morbimortalidad son aquellas personas que hacen procesos más agresivos, que llegan a cuidados intensivos, que fallecen. Ese grupo de personas corresponde a los pacientes renales, los pacientes diabéticos maltratados, los obesos con una obesidad mórbida, los pacientes que tienen afección cardiovascular, los pacientes con enfermedades que inmunosupriman de cualquier índole, los pacientes con accidente cerebrovascular, con secuela de ello. Todas las personas que tienen enfermedades debilitantes deberían de vacunarse, porque estamos en el entendido ahora mismo de que tenemos una variante suite, una variante que sí afecta a esa población que acabo de mencionar, pero
que Dios nos libre de unas variantes más agresivas como las que tuvimos anteriormente, como la Delta y demás, y que no tengamos otra vez esas calamidades que tuvimos de tener las salas de intensivo copadas, las emergencias copadas y con una mortalidad que a veces, aunque tú tengas las herramientas correctas, aunque tenga toda la medicación en tus manos, tal vez por el mismo daño que tiene ese organismo, pues tú no puedes hacer muchas cosas. O sea que siempre prevenir es mejor que lamentar. Soler, algo que hemos querido llevar a la población dominicana y quisiéramos que por favor con esa claridad que usted tiene para conversar para con las demás, es preguntarle, las personas tienen la mala costumbre de enferman de un proceso respiratorio y esperan hasta la noche para ir a las emergencias. ¿Considera usted esto una buena práctica? ¿O usted haría algún otro tipo de recomendación para ver si a la gente se le mete en la cabeza que busquen asistencia médica en consulta? Porque después las emergencias que están para tratar gente con infarto, derrame cerebral, un apuñalado, un accidente automovilístico o una fractura por cualquier causa, sea evaluada en la emergencia, por favor, doctor. Usted como pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, pudiera tratar el tema para con el público del arte de curar, por favor. Mira, los procesos respiratorios hacen que la gente pierda líquido. Lo pierden cuando tosen, lo pierden cuando lagrimean, lo pierden cuando echan secreciones nasales, lo pierden cuando les da fiebre. La fiebre es un síntoma que Papá Dios, que nos ama inmensamente, produjo en el cuerpo como una alarma y nos puso ese aumento de la temperatura para que sepamos, mira, ya el cuerpo por sí solo, con sus células, con sus guardias, no puede con este proceso. Acude al médico. La fiebre es para que la gente se alarme y acuda al médico, pero que acude en la mañana y que cuando tenga ese proceso febril, que comienza a desudar, que comienza a perder líquido, que no se vaya a deshidratar, no espere la hora de la noche cuando usted se ha pasado un día entero deshidratándose, porque cuando usted tiene 1 grado de temperatura por encima del valor normal, usted pierde 150 cc de líquido. Imagínese que usted, la temperatura normal son 37, la temperatura axilar son 37, usted tiene 37, le suma 5, son 37.5. Usted tiene 37.5, ya es fiebre. Si tiene 38, ya está perdiendo 150 cc de líquido. Si dura 2 horas con fiebre, está perdiendo 300 cc de líquido. Si usted dura 3 horas con fiebre, es muy probable que ya su volemia esté comprometida. Y cuando digo la volemia, es la cantidad de líquido que circula en la sangre. Entonces, cuando eso se compromete, si usted tiene un infarto cerebral, eso le va a producir alteraciones más importantes en su cerebro. Si usted tiene un daño renal, eso le va a meter su riñón en insuficiencia renal y usted va a terminar en una sala de cuidado intensivo. Si usted está embarazada, eso le va a alterar el producto que usted lleva adentro. Puede tener hasta convulsiones, puede tener afección neurológica ese producto. Si usted tiene cualquier afección cardiovascular, con el hecho de que usted tenga una deshidratación, puede tener arritmia, puede tener mayor compromiso isquémico. Entonces, las deshidrataciones son la causa número 1 de morbimortalidad en la población infantil y la población envejeciente. Así es que trátese ese proceso de día, como dice el doctor Balcácer. Señores, creo que no hay mucho que abundar. La doctora Soler habla fuerte y claro. Y el llamado es, busque asistencia médica, deje de estar inventando, porque cuando se llega tarde a buscar algún tipo de asistencia o ayuda médica, si lo hace de manera tardía, en ocasiones hay muy poco que hacer. Señores, hasta aquí la propuesta del arte de curar. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima aquí en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, se despide agradeciendo a la doctora Soler. Y si usted ve a la licenciada Neri Esteves por ahí, dígale que aquí en el arte de curar le extrañamos. Un abrazo y hasta la próxima.